saturados de la jornada? Díganme. La posta. Están como estresados, me parece a mí. Más o menos, profe. Para el Sí. receso Bueno. estamos. O sea, Creo que pasa sería- lo indicado sería claro, esta estresados. época del año es... Bueno, Mula, escúchenme. mula todo. Hoy terminamos antes de las 10:30. Sí, pero escúchenme, les quiero ver las caras. Muéstrenme las caras. Muéstrenme las caras. Eso que le pedís así de golpe, muéstrame en las caras, es lo mismo cuando vos te piden algo para mañana, es lo mismo. Tienen que empezar a ordenar un poco ahí todo. A peinarse, porque me ponen los planetas, Carl Sagan, Leo Tonelli, escúchenme. Hay otros que no me están mostrando las caras. Escúchenme, la clase de hoy es la posta del universo. ¿Está? ¿O me equivoco, chicas? Podríamos decir que sí. Bueno, Digamos entonces, que es más realista. claro, ahí vamos. Presten atención. Hay un poquito de matemática, pero nada que a ustedes les moleste. Es un poquitito larga alguna deducción, pero nada, con el soporte van a andar bien. Pero sobre todo los conceptos que vamos a manejar y lo que estaría significando, ¿sí? Es un tema muy lindo, muy rico en cuanto a concepto, ¿sí? Y que les va a llamar la atención cuando lleguemos al final. Y les prometo, ¿qué hora es? 20:42. Les prometo que termino antes de las 10. Lo Ya prometido. están felices. Perfecto. ¿Viste? Ya les cambió las caras, pero me prestan atención. Ahora todo el mundo te Mirá prende que la te tomamos la cara. palabra. Dale. Bueno, paren que de chico las caras otra vez, porque las tenía acá agrandadas. Bueno, como les dijimos, creo que el primer día de clase de esta materia, todo el año es ecuaciones de Maxwell, solo que las vamos pasando por distintas situaciones, distintas consideraciones, distintas manifestaciones, y hoy particularmente nos toca hablar de las ecuaciones de Maxwell en medios homogéneos e isótropos. Lo que finalizado el tema de hoy vamos a reconocer como manifestación del efecto pelicular o del efecto skin. Skin quiere decir piel en inglés. En medios materiales reales, homogéneos e isótropos, ¿se acuerdan qué eran los medios homogéneos y qué eran los medios isótropos? Homogéneos era que no cambiaban de material, ¿no? Las características Isótropos físicas, que no claro. cambiaban su... Que tenían toda la misma diferencia intensivas. potencial, ¿puede ser? Tropos quiere decir propiedades en griego, ¿sí? ¿Está? Entonces, homogéneos quiere decir que es todo el mismo material, con lo cual podríamos decir las propiedades físicas son las mismas en todos los puntos del material. E isótropos quiere decir que las propiedades que se manifiestan en ese material no dependen de la dirección que se elija. En bruto, si yo quiero ver cómo se comporta el campo eléctrico en un material isótropo, no importa en qué dirección tenga que estar propagándose. Se va a comportar del mismo modo en cualquiera de las direcciones. Por eso es isótropo, ¿sí? Las manifestaciones de los fenómenos que en él se dan no dependen de la dirección que se elija. Vamos a ver qué sucede en los medios materiales con las ecuaciones de Maxwell. Ver qué sucede en los medios materiales con las ecuaciones de Maxwell es saber o poder expresar cómo resultan el campo eléctrico y el campo magnético cuando quieren meterse en ese medio y propagarse en ese medio material. Obviamente tendremos que hacer la consideración de si ese medio material en cuestión es, ustedes me ven mirando para el costado porque yo tengo las caras en el costado. Hago un esfuerzo por mirar de frente para que me vean mirándolos de frente, pero no me sale.
los medios materiales en cuestión pueden ser medios conductores o medios dieléctricos, ¿verdad? Y vamos a hacer ambas consideraciones y la discriminación para cualquiera de las situaciones. Pero, saber qué sucede con el campo E con el campo eléctrico y con el campo magnético cuando quieren meterse en un medio material es estudiar cómo resultan las ecuaciones de Maxwell en ese medio material. Para poder hablar de todo esto vamos a tener que usar una identidad vectorial. ¿Por qué se les ocurre a ustedes pensar por qué tengo que usar esta identidad vectorial cuando quiero estudiar cómo se comportan las ecuaciones de Maxwell en el medio? Porque fíjense, no es cualquier ecuación vectorial. Lo que estamos viendo es qué pasa con la propagación perpendicular al medio y cómo se vincula con las propagaciones en la dirección del medio o del fenómeno propagándose en ese medio. Por eso no es cualquier identidad vectorial. Esta identidad vectorial, ya en algún momento la usamos, la vamos a usar hoy y la vamos a usar en algunas otras clases de algún otro tema, por el mismo motivo que estamos expresando ahora. Entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones de Maxwell cuando el campo E y OB quieren viajar a través de ese medio material? Entonces, fíjense, vuelvo para atrás. Esta es la ecuación A para nosotros, la ecuación del rotor del campo E. De Maxwell. Entonces, esperen que activo el lapicito. Si nosotros tenemos ¿Se fue o soy yo? No, creo que a se mí también corta. se me trabó. Mm. Y no tenemos el PowerPoint. Qué problemilla. rotor del rotor de E, y así como aplicamos rotor al primer miembro, le vamos a aplicar rotor al segundo miembro. Contrólenme porque tengo que escribir bastante y es muy probable que me confunda. Entonces, acabamos de aplicar rotor a ambos miembros, por lo tanto la igualdad se mantiene. Por la identidad vectorial anterior, ayúdenme, el rotor del campo E, ¿a qué equivale? ¿Qué es esto? Léanmelo, por favor. Nabla aplicado al campo E. ¿Qué es? Nabla aplicado... ¿Cómo, perdón? ¿Divergencia? Una divergencia. ¿Y si vuelvo a aplicar Nabla? Gradiente. Gradiente. Perfecto. El gradiente, está bien. El gradiente de la divergencia del campo E menos... ¿Qué es esto? Laplaciano, ¿no? El laplaciano del campo. Perfecto. Y acá tenemos un operador vectorial aplicado a una derivada parcial donde esto es una derivada espacial y esto es una derivada temporal. Y como en las ecuaciones de Maxwell se da que se cumplen para puntos estacionarios del espacio, entonces las derivadas, mejor dicho, las variables de posición y de tiempo son independientes, porque la posición es estacionaria. Con lo cual puedo invertir el orden en el que aplico el operador, ¿verdad? Y podríamos decir entonces que esto sería lo mismo que hacer la derivada parcial respecto del tiempo de el rotor de B. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. No me están contestando, con lo cual creo Sí, suponer... está bien. Bueno,
A ver, voy a trabajar con el segundo miembro. Esto será menos la derivada respecto de t. ¿Qué es el rotor de B? ¿La variación de la dirección ortogonal o qué? Perfecto. Pero nosotros conocemos esto respecto de h y sabemos que B es mu por h. Con lo cual, hablar del rotor de B sería hablar del rotor de mu por h, de la variación ortogonal del campo, mu por h. Pero mu, si el medio es homogéneo e isótropo, mu es una constante. Por lo tanto, podría correrla, ¿verdad? Y esto quedaría, volvemos a nuestro color, esto quedaría, bueno, lo voy a escribir y después lo corro. Rotor de mu por h. Y como decíamos recién, puedo correr esta mu porque al ser una constante no va a necesitar estar dentro del operador y nos va a quedar menos mu por la derivada respecto del tiempo del rotor de h. ¿Y el rotor de h qué es? A esta altura ya las tendrían que La saber de tercera memoria. ecuación de Maxwell, ¿no era la densidad de corriente? Y vamos, y vamos. ¿La densidad de corriente por la corriente concatenada era o...? Más la derivada, o sea, la variación del campo D en función del tiempo. Perfecto. Perfecto. Entonces, esto nos vendría quedando algo así como menos mu por la derivada de j. Y j, según las ecuaciones constitutivas y las densidades de corriente vinculadas al medio, j era kappa por E. ¿Se acuerdan? Y D era E por E. Estoy buscando expresar todo en términos del campo E, porque de este lado está el campo E. Entonces, esto sería la derivada de kappa por E parcial respecto de T más la derivada parcial de E por E respecto de T dos veces. ¿O no? La derivada de la derivada segunda. Sí, sí, está perfecto. Ahí va. Entonces acá quedaría lo mismo. Como kappa es una constante, entonces me quedaría menos mu por kappa por la derivada parcial de E respecto de T menos mu por epsilon por la derivada segunda de E respecto de T dos veces. Y acá, ¿con qué estamos? Acá tenemos que E es D sobre epsilon. ¿Sí? Entonces, si además recordamos, lo voy a escribir. Esto sería el gradiente de la divergencia de D sobre E menos el laplaciano de E.
Y como epsilon en un medio homogéneo isótropo es una constante, lo puedo correr. Y la divergencia de D es ρ. Con lo cual acá quedaría el gradiente de ρ sobre epsilon. Menos el laplaciano de E. Ya empezó a enloquecer. Dijimos el gradiente de ρ sobre epsilon menos el laplaciano de E. Me quedé un poco fuera del renglón, porque no tengo renglones. Bueno, entonces fíjense, me voy a venir para acá. Entonces acá me quedaría el gradiente de ρ sobre E, y esto que está acá, lo puedo pasar sumando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, me queda el laplaciano de E. Ahí. Fíjense, me acaba de quedar, ahora en la próxima diapositiva va a estar más prolijo. Me acaba de quedar, partiendo de la primera ecuación de Maxwell y aplicando una identidad vectorial que vincula rotores con gradientes y divergencias y laplacianos, me acaba de quedar una ecuación diferencial de segundo orden respecto del campo E, igualada a un valor constante, con lo cual, ¿qué características tiene esto? ¿De qué tipo de ecuación diferencial estaríamos hablando? Si está igualada a un valor distinto de 0. Voy a hacer clic, porque me parece, Siku, que acá la matemática está faltando alguna clase. ¿Alguna? Sí. Llegamos a eso. ¿Sí? Aplicamos la identidad vectorial, reemplazamos, reordenamos, nos dio eso. Si en un medio real se cumple todo esto, miren ustedes. Esto y esto, ¿qué constituyen? Que el fenómeno E es... Esto es D'Alembert, chicos. Que en un medio material, el ¿Están campo ahí? Espera, no sé si están, porque ninguno habla. Sí, se están están. moviendo, No, sí, 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 estamos acá, pero como es. están viendo cómo zafan. Estamos. Chicos, esto es D'Alembert. Recién lo vieron en Física 3, me contó mi hermana. Si en un medio material se cumple esto, y todavía tenemos picando de qué tipo de ecuación diferencial se trata, lo vamos a ver en el próximo renglón. Si en un medio material se cumple esta igualdad, eso indica que el campo eléctrico, por una parte, es ondulatorio, porque esto es D'Alembert. Y por otra parte, resulta que el campo eléctrico se presenta expresando en el vínculo una derivada parcial respecto del tiempo de primer orden. ¿Qué significa que en una expresión matemática haya una derivada de primer orden en la magnitud? Una derivada respecto del tiempo de primer orden.
pasa cuando una magnitud varía en el tiempo? Disminuyendo. Miren, acá hay un signo menos. ¿Puedo, jefa? Dale. Fíjense, nosotros hasta ahora habíamos trabajado con la ecuación de onda, ¿verdad? En la ecuación de onda, ¿qué aparecían? Aparecían derivadas espaciales, derivadas segundas espaciales y derivadas segundas temporales. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Bien, eso era que el fenómeno era ondulatorio, pero en cualquier ecuación diferencial que represente un fenómeno real, la derivada primera, lo que acompaña a la derivada primera, indica, como en cualquier modelo real o en cualquier situación real, yo les pregunto, ¿existe la vida eterna? ¿Existe una fuente de energía infinita? ¿Qué les parece a ustedes? No, ¿qué es lo que representa? ¿Una especie de amortiguamiento? Una pérdida. ¿sí? Pérdida. Van las pérdidas. Siempre lo que acompaña a la derivada primera es lo que lleva a la pérdida en el sistema que estamos trabajando o en el modelo con el cual vamos a empezar a trabajar. O sea que fíjense que está bárbaro esta ecuación, porque es una ecuación real de lo que está pasando. Porque todo eso que nosotros veníamos trabajando en física 3 era como Heidi, mira qué antigua, o Caperucita Roja, mira qué antigua. ¿Sí? Acá tenemos el fenómeno ondulatorio, pero aparte, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa aparece? ¿Qué le pasa a ese fenómeno ondulatorio? ¿Siempre es el mismo? ¿Siempre está igual? No, va disminuyendo. Bueno, hay algo que lo hace cambiar, que pierde, algo está perdiendo. ¿Sí? Fíjense, hay una pérdida, gracias, Iku, hay una pérdida asociada al tiempo donde aparece como parámetro la permeabilidad y la conductividad del medio. Yo voy a avanzar un par de renglones y después voy a volver sobre esto. Que se cumpla la parte azul significa que es un fenómeno ondulatorio dentro del medio material. Hay propagación ondulatoria. Y va a haber difusión por la pérdida, que es lo amarillo. Es decir, se cumplen la expresión, la ecuación de D'Alembert y la ecuación de Fourier. Por eso esta expresión se conoce físicamente como la ecuación de D'Alembert-Fourier. Miren ustedes lo siguiente. Nosotros en el vacío decimos que nabla de E es igual a mu por E por la derivada segunda de E respecto de T. O lo que es lo mismo, el laplaciano de E menos mu por E por la derivada segunda de E respecto de T es igual a 0. Es decir, no está esta parte que sí aparece en los medios materiales. ¿Está bien? Este fenómeno de pérdidas, de difusión, es irreversible y prácticamente inevitable, aunque existen algunas formas de casi eliminarlo. Lo vamos a ver más adelante, pero fíjense, si yo consigo que esta combinación sea casi 0, es probable que pueda casi evitar las pérdidas. Esta ecuación diferencial de segundo orden a derivadas parciales es no homogénea. ¿Por qué no homogénea? ¿Por qué no homogénea? Repito tipo eco. Muy bien, Si fuera homogénea tendría que estar igualada a 0. muy bien. ¡Ah, qué alegría! Eso es lo que pregunté en la diapositiva anterior, en la número 3. ¿Qué significa hallar la solución de una ecuación no homogénea? Encontrar las soluciones particulares. Encontrar la solución a la homogénea más una solución particular, ¿verdad?
En medios conductores, ρ es 0. ¿Por qué en medios conductores la densidad volumétrica de carga es 0? Gabriela, enójate. Porque el campo entre los conductores es 0, la densidad volumétrica de carga, ¿no? Lo vieron en cuántos problemas de condiciones de contorno también, ¿sí? En un medio conductor, la densidad volumétrica Lo dentro del vieron. conductor. Lo vieron en ¿Cómo, física Gaby? 2. En física 2 lo vieron. Muy bien. Entonces, fíjense, en un medio conductor la ecuación anterior es 0. Entonces, encontrar la solución de la ecuación A, que es la anterior, la que está igualada al gradiente de ρ sobre E, es encontrar una solución particular a esta que está acá. ¿Verdad? Si yo en lugar de aplicar la identidad vectorial al campo E, se la hubiera aplicado a la tercera ecuación, a la del campo B o H, hubiera llegado a una expresión similar respecto del campo B. ¿Está bien? Lo hicimos con esta, después para practicar, si quieren, lo pueden hacer con la otra. La ecuación A, o esta acá igualada a 0, o la otra igualada al gradiente de ρ sobre E, ya sea para el campo E, ya sea para el campo B, son las que permiten describir toda la electrodinámica. Y esta ecuación de D'Alembert-Fourier se conoce también como la ecuación de los telegrafistas. ¿Saben qué es el telégrafo? Sí, ¿no era el teléfono viejo? Más que viejo. Si vieron la película Titanic, en un momento estaban El que iba por queriendo código Morse. Por código Morse, ¿no? comunicarse. Código Morse, que lo que hace es hacer variaciones de campo magnético y permitir que se generen los pulsos eléctricos. Por eso se llamó de los telegrafistas. En esta ecuación de los telegrafistas, vemos la ecuación, esto es lo que ya vimos, la ecuación de D'Alembert. Acá aparece un chirimbolo que en realidad quiso hacer un vectorcito, pero no sé por qué cuando me lo traduce acá me aparece el chirimbolo. Ahí. Explica que el proceso es ondulatorio, la de Fourier explica que el proceso es difusivo. Esto ya lo dijimos. Esto ya lo dijimos. Y esto ya lo dije. El tema es ahora cómo soluciono esta ecuación, la ecuación de D'Alembert-Fourier. Es decir, tengo que encontrar una expresión para el campo eléctrico que puesto acá haga que todo esto valga 0. Si yo encuentro esa expresión del campo eléctrico, voy a saber en ese medio material cómo se estaría comportando, de qué forma se estaría comportando el campo. ¿Me siguen? En la ecuación hay variables espaciotemporales, ¿sí o no? Porque el campo E es función de la posición y del tiempo, y vemos cómo se lo trata respecto de la variación asociada a la posición, respecto de la variación asociada al tiempo, en cualquiera de las dos situaciones. Como esto inicialmente se estaba usando, les voy a contar un poco el final, el último capítulo del libro. Sin tener esta expresión matemática, esta situación estaba siendo usada antes que las ecuaciones de Maxwell tuvieran consistencia vectorial. Y llegar a esta expresión en realidad era llegar a un montón de ecuaciones que se pudieron reemplazar por una sola, pero encontrarle solución a esto necesitaba herramientas matemáticas que no estaban desarrolladas.
Y ahí es donde aparece el señor Heaviside, que propone la expresión que permita solucionar esa ecuación. Este Heaviside fue un matemático, físico, ingeniero eléctrico, como ustedes, y radiotelegrafista que vivió en esa época, y de haber vivido hoy, hubiera sido el novio de Sandra. Sí, totalmente. Sí. Se lo vamos a contar a Ulrich. Uy, Ulrich, ¿qué me importa? Ulrich, mira, vos me querés casar a como dé lugar. No, yo viviría tan feliz con este hombre. Bueno, pero vos fíjate, te buscaste un ingeniero eléctrico. No, no es eléctrico, es mecánico. Ah, mecánico. ¿Viste? Y yo no me busqué nada, apareció así de la nada. Yo no busco. No. A mí me aparece, con este cuerpo yo no busco nada. Aparece. Aparece y yo voy diciendo, vení, no, vení, bueno, ahora no, así. Hagan fila. Claro. Lo que Heaviside propone es, él pensó lo siguiente: si el campo E es una función espacio-temporal, voy a buscar una forma de expresar el campo E como producto entre dos funciones, una espacial y una temporal. No siempre es posible, pero él dijo, bueno, vamos a buscar los casos en los que sea posible. Entonces, para este tipo de función, él dice, voy a buscar una función espacial multiplicada por una función temporal. El resultado va a ser una función espaciotemporal. Obviamente, él puede hacer esta propuesta, porque partimos de la base de que lo que quiere encontrar es una expresión de un campo que manifiesta el cumplimiento de las ecuaciones de Maxwell, que son estacionarias en los distintos puntos del espacio. Es que, de movida y por definición, la posición no es función del tiempo para que las ecuaciones de Maxwell tengan sentido. Y fíjense, por otro lado, si hay una derivada parcial del campo eléctrico respecto del tiempo, una derivada primera, y esa es la que nos indica que hay pérdidas, que hay amortiguamiento. Es decir, que haya pérdida significaría que hay energía que está siendo entregada al medio. Parte de la energía que transporta el campo se la está entregando al medio, por eso la pierde, porque la está entregando. Por eso se amortigua el campo en el medio, por culpa de esa expresión, por culpa de esa derivada de primer orden. Entonces, si hay una pérdida, si hay un amortiguamiento, la forma más simple de expresarlo matemáticamente es a través de una función exponencial. Es por eso que él propone que la función espacio-temporal del campo eléctrico sea expresada como una función espacial y una función temporal, que serían esta F1 y F2 que mencionamos acá. Muy bien. Si trabajamos, fíjense, en una dimensión, en lugar de x y z será e de x, g de x, ¿sí? Y lo mismo correspondería para cada una de las dimensiones. Entonces nos quedaría así. Si resolvemos la ecuación B, acá me dice ver próxima diapositiva, me parece que es porque dejé la hoja en blanco. No me acuerdo. Sí. Vamos a resolverla. Fíjense. Necesitamos todas estas derivadas. Vamos a empezar por la derivada espacial. Entonces, la derivada de respecto de x sería la derivada de g respecto de x. Por esto sin derivar.
la derivada, como tenemos nabla de E, la derivada segunda de E respecto de X 2 veces va a ser la derivada segunda de G respecto de X 2 veces por E a la menos y omega t. Ahora me toca la derivada parcial de E respecto de t. Y esto va a ser, fíjense, si derivamos respecto de t y x y los G es puntos constante. son estacionarios, g de x es una constante. Entonces voy a tener g por e a la menos i omega t por menos i omega. Y la derivada segunda respecto de t, estoy viendo en qué momento me mando la macana. Esto va a ser menos i omega g por menos i omega, con lo cual acá queda más i cuadrado omega cuadrado por e a la menos i omega t. Y como i es Y cuadrado la, menos 1, ¿no? Sí. claro, es la unidad imaginaria, esto quedaría como menos 1. Entonces me queda menos omega cuadrado g por e a la menos i omega t. Entonces, con todo esto, metiéndolo acá, me quedaría nabla de esto sería esto, ¿verdad? Sería la derivada segunda de g respecto. Mil disculpas. Mi perrito Respecto- levantaba las orejas cuando escuchaba. Oh, Chi, chi. perro maleducado. Yo haciendo un esfuerzo por no tragarme ninguna letra. Y esto es, nada, ¿ves? Ya hablé de más. Tengo nabla de E, es esto, porque es una sola dimensión, menos mu por E por esto que está acá. Con lo cual acá me queda más omega cuadrado g por e a la menos i omega t. Menos mu capa por esto que es esto. Entonces queda más mu capa omega i ¿Se les fue a ustedes o soy yo? Se le No, cortó no, otra se le vez. fue a la profe. Se les fue a las dos, profe. ¿Alguien más vive por Tigre? Por suerte. acá. Muy bien. Entonces, habíamos llegado a esta expresión y ¿qué podemos hacer?
Fíjense, en todas hay un factor, e a la menos i omega t. Sí, la función exponencial, la puedes sacar factor común y sacarla. Perfecto, entonces fíjense que nos quedaría e a la menos i omega t por la derivada segunda parcial de g respecto de x 2 veces, más mu epsilon omega cuadrado g, más mu kappa omega i g igual 0. Producto igualado a 0. ¿Qué significa? Que uno de los factores vale 0. Este no puede ser 0, porque es una exponencial, y la exponencial no vale 0. Con lo cual, lo que nos estaría quedando es la derivada segunda de g respecto de x 2 veces, más g por mu epsilon omega cuadrado más mu kappa omega i es igual a 0. Es decir, que esta expresión en términos del campo E termina siendo equivalente a esta expresión en términos del campo. Esto es parte del campo E, es la parte espacial, la función que lleva la carga espacial. ¿Por qué? Porque para que esto suceda, para que todo esto dé 0, en definitiva, fíjense que quedó asociado a la función espacial y a las constantes del medio. ¿Qué es esto que quedó acá? Esto que está acá es un número complejo, ¿sí o no? Acá hay una parte real y acá hay un término complejo. Es decir, que en la expresión que solucionaría la ecuación que nos muestra cómo se comporta el campo eléctrico, hay un factor que es un número complejo. Por comodidad, a ese factor le vamos a llamar alfa cuadrado. ¿Sí? Por comodidad le vamos a llamar alfa cuadrado. ¿Y cómo sé yo que alfa cuadrado es un número complejo? Miren, les cuento parte de la historia. Si alfa es un número complejo de la forma a más bi, alfa cuadrado va a ser esto al cuadrado, es decir, a cuadrado menos b cuadrado más 2ab i. ¿Está? Que perfectamente esta estructura la podemos hacer encajar acá. Muy bien. Lo que dijimos recién, como g depende solo de x, las derivadas parciales son derivadas totales. Y nos quedaría la expresión anterior simplemente expresada como lo que se conoce como ecuación de Helmholtz, donde tenemos la derivada segunda de g respecto de x 2 veces, g es solamente función de la posición, más alfa cuadrado g, número complejo por el campo G. Solucionando esa ecuación diferencial, nos queda que G es G0 por E a la I alfa X. No sé si después en la práctica, Sandra, tienen pensado resolverla. Sí, siempre la resolvemos. Perfecto. Esta sería la expresión de G. Esta sería la expresión de la F1, es decir, del factor espacial de la función del campo eléctrico E propuesto por Heaviside para solucionar la ecuación de los telegrafistas. Fíjense que yo siempre vuelvo para atrás en lo que estoy diciendo. Traten ustedes al momento de estudiar siempre tener presente qué es lo que están encontrando, pues si no carece de sentido todo lo que van haciendo. Esto podría ser con un signo menos y lo que estaría indicando es una señal que viaja en sentido contrario.
Entonces, esa ecuación estrellita, que era la de E igual, a ver, esta ecuación estrellita, si se acuerdan, era la que expresaba, en parte lo dije recién, E de xt igual a G de X por E a la menos I omega T, y G es G0 por E a la I alfa X, ¿sí? ¿Ven? Esto sería G. Entonces, producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Me quedaría algo así. Esto es la solución general de la ecuación diferencial que nosotros vimos en la segunda o tercera diapositiva. Pero así como está esto, no podemos decir que todo esto sea una onda porque alfa es un número complejo. Entonces tendríamos que ver de qué forma expresamos todo esto para que tenga un sentido físico lo que estamos estudiando. Si alfa es un complejo, alfa más bi, que es lo que dijimos hace un ratito, esto será alfa cuadrado. Entonces, fíjense, reemplazando en C y operando, nos va a quedar, no sé si lo tengo escrito, esperen, pues si no lo escribimos ahora. No, no lo tenía, vamos a escribirlo ahora. Fíjense, nos quedaría que E es G0 por E a la I alfa, es A más BI, por X menos omega T. Fíjense, todo esto es exponencial. ¿El exponente tiene unidades? No pueden dudar en estas cosas, chicos. En las clases anteriores ya se habló de este tema. No, ¿Cuánto no es tiene unidades. 5? Claro, yo no puedo hacer 5 elevado a la 3 metros. A ver, esto carece de unidades. Con lo cual, G0, ¿qué sería en todo esto? El que le da la unidad al campo. No sé. ¿Cuál es la unidad? ¿Se me trabó solo a mí? No, yo te escucho, pero creo que sí, tienes razón, o sea, le da la unidad al campo, ¿está bien? Pero sería... Sí, igual. Yo no veo nada, no sé ustedes qué ven, pero veo todo como negra en la pantalla, ¿no? No, Yo veo yo lo estoy último viendo. que dejó, pero la profe la veo trabada. Por eso voy a Yo no preguntar. veo absolutamente nada. Veo todo negro. ¿Están ahí o Sí, se yo quedaron como...? tampoco la Ahí escucho. está. Ahí está, ahora sí te escuchamos, jefa. Ahora ya no. Fue por un segundo. Me parece que no. Profe, una cosita también. Lo de Sí. física lo va a estar subiendo el transcurso. Bueno, gracias. Si no le mandamos un mensaje, si no yo le mando un mensaje. Bueno, miren, I por BI es BI cuadrado, que es menos 1, ¿verdad? Con lo cual queda menos BX por E a la I menos I omega T. ¿Está? Entonces, fíjense que todo esto nos quedó como E igual E0 por E a la menos BX por E a la I AX menos omega T.
¿Está bien? Esta es la expresión del campo, que soluciona la ecuación de D'Alembert-Fourier. Y en esta expresión del campo están las variables espaciales, están las variables temporales, y aparece un factor que tiene ¿qué forma? También la forma exponencial, pero que decrece. Exponencial decreciente respecto de la posición, y es la que está marcando el amortiguamiento. Es la expresión que está marcando el amortiguamiento. Esto nos está diciendo, miren, el campo eléctrico es ondulatorio, porque esto es un seno de AX menos omega T, ¿sí o no? Es la expresión exponencial de la función armónica, de la trigonométrica. Sí. Y esto es una exponencial decreciente que estaría mostrando que el campo eléctrico, dado su valor inicial, se comporta en forma ondulatoria y amortiguada. Es exactamente lo que necesitaba la solución a la ecuación de los telegrafistas. Es una expresión matemática que tiene todo lo que mostraba la ecuación de los telegrafistas. Fíjense entonces, lo que acabamos de decir recién, tal cual. ¿Qué significan este A y B? Miren ustedes, si nosotros dijimos que alfa es A más BI y alfa cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado más 2 AI, más 2 ABI. Sandra, ¿te puedo pedir un favor? Sí, decime, jefa. Móvete, mové la cara, mové las manos, no, tanto no, pero para que yo vea que no estoy sola. Dale, en este dale, mundo. dale. ¿Sí? Mira, voy a hacer así. Algo. Dale. Bueno. Pon el perrito y que no se quede quieto. Claro. Acá. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Según nuestra expresión, ¿a qué era igual alfa cuadrado? ¿A qué era igual alfa cuadrado? Mu, lo tienen por ahí anotado, ¿no me lo dicen? Alfa cuadrado era... Ahora parece que ellos han quedado inmóviles. Me quedaron congelados. Yo no me acuerdo ni de casualidad, así que díganmelo, por favor. Chicos, W al cuadrado por mu por epsilon Sí. más i por W por mu por kappa. Bueno, Y ok. no sé si- No es W, es omega. Omega, perdón. Omega. Ok. Creo que ahí va. Con lo cual, fíjense que nosotros estamos en condiciones de decir que A es la parte real del número complejo, que sería omega cuadrado mu por epsilon. Y no, esperen. Voy a borrar. Estoy nerviosa para que no se me corte. Fíjense, esto es esto. ¿Está? Entonces tendríamos A cuadrado menos B cuadrado es omega cuadrado mu epsilon. Y 2AB es omega mu kappa. Miren, si yo despejo A y la reemplazo acá, me queda todo en términos de B. Y va a quedar algo así como que 0, esta la tengo anotada, es 4B cuarta más 4B cuadrado
omega cuadrado mu epsilon menos omega cuadrado mu cuadrado kappa cuadrado. ¿Qué es? Una ecuación bicuadrada en B. Es una ecuación bicuadrada en B. Estamos buscando el factor de amortiguamiento que está acá. Resolviendo esta ecuación bicuadrada, nos queda esto que está acá. Y después cuando despejamos, cuando reemplazamos para encontrar A, nos va a quedar esto que está acá. Pero esto es lo que nos interesa. Fíjense, nos queda que el factor de amortiguamiento está relacionado directamente con la omega, con mu, con epsilon, con kappa, pero vamos a ver qué pasa con todo esto en función de la calidad del medio material, es decir, si es conductor o si es dieléctrico. Esto ya lo hicimos y queda eso. Muy bien, es lo mismo que estaba en la diapositiva anterior y nos queda eso. Para buenos conductores, ¿qué pasa en los buenos conductores? A ver. ¿Qué pasa con la conductividad en los buenos conductores? Es alta. Es muy alta. El amortiguamiento es bajo. Espere. No nos apuremos. Kappa sobre mu epsilon, después van a hacer algún problemita en la práctica, es mucho mayor que 1. Con lo cual, esto que está acá es prácticamente lo mismo que esto. Porque si es mucho mayor que 1, sumarle 1 y la nada es lo mismo. ¿Verdad? Con lo cual, la raíz cuadrada de esto termina siendo kappa sobre mu epsilon. Y otra vez, como en buenos conductores, kappa mu epsilon es mucho más grande que 1, restarle 1 es lo mismo que la nada. Con lo cual, todo este paréntesis en definitiva es kappa mu epsilon. A la 1/2. Es decir, que vendría quedando que B es omega por la raíz de mu epsilon sobre 2 por la raíz, es esto que está acá, de kappa sobre mu epsilon. Si metemos todo dentro de la misma raíz, porque tienen el mismo índice, vamos a poder simplificar las epsilon y nos va a quedar que B es esto. Bueno, esto sería luego para A. Pero fíjense, B, ¿qué unidades tiene? Miren dónde está B. Es E a la menos B por X. B tiene unidades de 1 sobre longitud. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos que E es E0 por E a la menos BX por E a la bla, 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 bla. B tiene unidades de 1 sobre longitud. Es lo que se conoce como coeficiente de amortiguamiento. Y fíjense que el coeficiente de amortiguamiento depende directamente de la permeabilidad del medio, de la conductividad y de la frecuencia utilizada en la radiación que se está queriendo hacer viajar. Cuanto mayor es la conductividad, ¿qué pasa con B?
Cuanto mayor es kappa. Miren, kappa está en el numerador. ¿Qué pasa si kappa aumenta mucho? ¿Tiende a 0? ¿Qué pasa? No. ¿Ven? Por eso yo decía que este tema moviliza un poco la neurona. Es contrario a lo que alguno muchas veces piensa. ¿Qué pasa si uso frecuencias cada vez más altas? ¿Qué pasa con B? Va a aumentar. Tiende a aumentar también. Cuanto más alta la frecuencia, cuanto más alta la conductividad, más aumenta la atenuación. Diremos que, fíjense, si B tiene unidades de 1 sobre longitud, y es omega kappa mu sobre 2, entonces la inversa de B va a ser esto. Y si B tenía unidades de 1 sobre longitud, la inversa de B va a tener unidades de longitud. Con lo cual, D, que es la inversa de B, será esta la expresión, va a tener unidades de longitud. Y es lo que se conoce como profundidad de penetración del campo en el medio. ¿Cuánto se mete el campo en el medio material? Y en el caso del conductor, se va a meter según esta relación. Cuanto mayor sea la conductividad, menos se va a meter. Cuanto mayor sea la frecuencia empleada, menos se va a meter. Fíjense, si analizamos este factor de amortiguamiento, supongan que vamos a analizar la f de x igual a e a la menos bx. Que gráficamente, perdonen el pulso, sería algo así, ¿verdad? ¿Qué valor es este? En la función f de x sería 1. 1, claro, 1. En la expresión nuestra, fíjense, e igual E0 por E a la menos BX por E a la I a X menos omega t era. Fíjense que acá, a nivel 0, donde nosotros consideramos el inicio del material conductor, en X igual 0, el campo viene valiendo E0 por E a la I a X menos omega t. Porque esto sería 1. ¿Cómo varía? Si quiero ver cómo varía, tengo que buscar su derivada. Y su derivada será menos b por e a la menos bx. ¿Está bien? Que en 0, ¿cuánto es? Menos b. Si yo trazo la recta tangente a esta curva en 0, ¿qué ecuación tiene esa recta tangente? Menos bx más 1. El más 1 está perfecto. El menos b es la pendiente. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuándo esto vale 0? Cuando bx vale 1. Sí. Es decir, cuando x vale 1 sobre b, que es d. Es decir, que a una distancia d, ya el campo vale esto.
¿Y cuánto sería eso? Esto va a ser F de D. Y F de D sería E a la menos B por D. ¿Y B por D cuánto es? Uno. 1. O sea, E a la menos 1, 1 sobre E. ¿Cuánto es 1 sobre E? ¿0, 0,36 puede ser. 36. Es decir, que cuando el campo penetró una distancia D, dada por estos parámetros, el campo vale el 36% de lo que valía originalmente. Y cuando el campo penetró una distancia 2D, tendrá un valor de 1 sobre E cuadrado. Es decir, que a medida que el campo se va metiendo en el medio conductor, en este caso, va disminuyendo su valor. Se puede considerar que a una distancia de 3D, de 3 profundidades de penetración, el campo ya prácticamente está desaparecido. Sigue existiendo, porque fíjense que el amortiguamiento es exponencial. Depende de la experiencia que se realice, se podría considerar 5D, 6D, pero ya ni se lee el campo. Ya a 3D se considera que el campo no está más. Sí, en 3D da 4%, casi 5. Ahí está, un 5%. En la práctica esto, ¿qué utilidad tiene? El poco espesor que se le puede dar a una plaqueta de un circuito. No necesito que tenga espesor, porque si el campo viene viajando, en cuanto se meta en la plaqueta, enseguida va a desaparecer. Lo único que yo voy a utilizar del campo es lo que va a quedar en superficie. Ahora lo vamos a analizar en la próxima diapositiva. Bueno, esto es lo que dijimos recién. Fíjense, acá está la exponencial de E a la menos, esta sería E a la menos BX. Si viaja el campo por el vacío, cuando llega a la superficie de separación de medios, al contorno, ¿qué le pasa al campo? Se amortigua. Pero el campo tangencial a un lado y otro de los medios es el mismo por continuidad, ¿se acuerdan? Que lo hicieron en condiciones de contorno. Entonces, para detectar el campo que viene viajando, no necesito un gran espesor en el receptor. ¿Por qué? Porque el campo por dentro se va a perder. ¿Qué pasa si yo acá le meto la otra cara de la placa conductora? ¿Cómo sale el campo? Y ya sale todo al vacío otra vez. ¿Sí? ¿Pero dónde lo registro sin amortiguar? Acá. Cuanto mayor es la frecuencia, más se amortigua la señal. ¿Podés repetir, Andrea, porque no te pude escuchar? ¿Desde dónde? No, en el último segundo dijiste algo y no te pude escuchar. ¿Este dibujito celeste, sí? ¿Lo tenés? Sí. Bueno, no dije nada. No, dije que en el vacío, en la superficie, en la interfase con el medio material metálico, los campos eléctricos son iguales, por condiciones de contorno. ¿Te acordás que lo vimos? El campo tangencial en el contorno es el mismo a un lado y al otro. Sí. Perfecto. Con lo cual, listo. Ya con tener un espesor finito, ya registré el campo que venía viajando. No necesito el resto del espesor.
Sí tengo que tener en cuenta que cuanto mayor sea la frecuencia de la señal que necesito recibir, más se va a amortiguar esa señal. No va a avanzar dentro del medio material. Eso es lo que se conoce como efecto piel o efecto pelicular, efecto skin. En la piel, en la superficie del conductor, lo detecto. Y ya. ¿Sí? ¿Qué pasa con los cables? Esto les quería decir. ¿Vieron que en los cables, a veces en lugar de usar un medio conductor material de gran diámetro, se utilizan muchos cables finitos? Esto nos plantea dos interrogantes. Sí, ¿disminuye el efecto punta, puede ser o qué? Sí, no, es que justamente aumenta la recepción. ¿Por qué? Porque yo voy a estar detectando en la superficie de los cables. Entonces pongo un montón y voy a estar detectando en la superficie, en corriente alterna, Claro. la densidad de corriente es mayor en la superficie, justamente por eso, porque el campo se detecta en superficie. ¿Sí? Bien. Bien. Impedancia intrínseca, este es un tema que conocen. Lo van a estar trabajando con alguno de los problemas, el cálculo de las impedancias directamente asociado a las constantes del medio que se utilizan. Y esto es lo que tenemos que tener bien presente. En un dieléctrico perfecto, el medio es conductividad cero. Entonces, fíjense, si el medio es conductividad cero, ¿qué pasa con D? Tiende a infinito. Entonces, ¿cuál es la profundidad de penetración en un medio dieléctrico? Y se comportaría como en el vacío. Pero pasa. No, ahí no tendría problema, pasa. En un medio conductor, la onda es análoga a la del dieléctrico o a la del vacío, solo que disminuye su amplitud como resultado de la pérdida. Si capa, esto es todo lo que estuvimos diciendo. Si capa del dieléctrico es pequeña, la onda se propaga con amortiguamiento pequeño. En buenos conductores, E a la menos Bx es tan grande, ya lo dijimos. En un medio conductor, H no está en fase con E. En el vacío, eta, que es la impedancia, tiene ese valor. Para medios con pérdida, eta es complejo. Todo esto ya, nada, como resumencito de lo que estuvimos viendo. En buenos conductores, esto les quería decir. Acá donde dice sigma es capa, en realidad, ¿sí? Es la letra que usamos nosotros. Es la de conductividad. Esto es resumen de lo que estuvimos diciendo. Todo resumen. Tabla de conductividades. A esto quería llegar. Miren. Acá tenemos presente la relación capa sobre mu épsilon. La relación capa sobre mu épsilon es la de la raíz cuadrada de la expresión grande. ¿Se acuerdan que dijimos que en buenos conductores capa sobre mu épsilon era mucho mayor que 1? Bueno, acá estamos marcando la relación capa sobre mu épsilon en función de la frecuencia. Acá tenemos distintos intervalos del espectro electromagnético que ustedes conocen muy bien. Para materiales conductores, ¿qué es lo que sucedería? Para cuasiconductores y para dieléctricos. Fíjense que para los distintos materiales, agua dulce, terreno urbano, terreno rural, agua de mar, cobre, que son los que están mostrados acá, según la frecuencia utilizada, va a estar la posibilidad de conducir o no. Fíjense qué pasa para frecuencias más altas con la relación capa sobre mu épsilon. Y lo que... quería analizar esto. Miren, la conductividad de la plata en Siemens por metro a menos 1. 63 por 10 a la sexta. Cobre, oro,
aluminio. Los metales, ven que tienen conductividad del orden de 10 a la sexta, a temperatura ambiente. ¿Qué pasa con el agua de mar? ¿Qué pasa con el agua potable? ¿Qué pasa con el agua desionizada? Tiene conductividad muy baja. Tiene conductividad muy baja. ¿Sí? El hecho de tener conductividad baja me está diciendo que no va a conducir el campo mucho. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Cuando quiera, estando en un... ¿Cómo se llaman estos cosas? ¿Me lo amortigua, me lo atenúa? ¿Qué? ¿Qué va a suceder en un submarino cuando yo quiera emitir ondas de radio? No voy a poder porque se va a perder. Habría mayor interferencia. No es que hay interferencia, se va a perder. Se pierde a los pocos metros de salir A los 12 centímetros no hay más campo. Por eso en los submarinos no se habla por radio. Para hablar por radio tienen que salir a la superficie. a la superficie. Por eso los buzos no pueden hablar por radio con el barco, tienen que llevar el umbilical. El umbilical es el cable a través del cual el campo sí se conduciría, porque si no, en el agua no van a conducir nada. Hay una película de dos submarinos que se están como buscando, y cuando saben que están pasando uno cerca del otro, todos adentro se quedan como inmóviles para no generar ninguna vibración, porque eso sí lo pueden, porque es una onda mecánica, ¿verdad? Claro. Eso sí lo pueden detectar, entonces están todos así. Por onda mecánica sí. Por onda de radio imposible comunicarse. ¿Está bien? Fíjense que acá está la explicación en este tema de esto. ¿Qué es esto? ¿La jaula de Faraday o qué? La jaula de Faraday. ¿Qué pasa? ¿Por qué no entra el campo eléctrico a donde está el señor? Igual no sabemos cómo quedó el señor después de esto. Benny Hill. Se perdió en la superficie. No ingresó. Por efecto skin, no ingresó. Obviamente la separación del enrejado va a tener que ver con la longitud de onda del campo. Pero es la explicación de la jaula de Faraday. ¿Se entendió? Voy a mantener las